Cuando decides compartir tu intimidad con alguien, ¿realmente crees que es solo placer? ¿Solo química? ¿Solo una experiencia fugaz? Pero, ¿y si te dijera que es mucho más que eso? Que cada encuentro deja una huella en tu energía, en tu mente y en tu espíritu. Que después de cada acto, algo dentro de ti cambia, y no siempre para bien. La mayoría prefiere ignorarlo. Creen que el sexo es solo un intercambio físico, sin ataduras, sin consecuencias. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay personas que, después de un encuentro, sienten un vacío inexplicable? ¿Por qué otros quedan emocionalmente atrapados en alguien que ya ni siquiera está en sus vidas? ¿Por qué algunas relaciones, aunque hayan terminado, siguen pesando en la mente y en el alma? Aquí está la verdad que pocos aceptan: la intimidad es mucho más que un acto corporal. Es un pacto invisible, un intercambio de energías que no desaparece cuando todo termina. Y cuanto más ignoras esto, más marcas llevas contigo sin darte cuenta. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente drenado después de estar con alguien? ¿Has sentido tristeza sin motivo? ¿O, por el contrario, una felicidad efímera que desapareció tan rápido como llegó? Esto no es una coincidencia. Es la huella de la energía que absorbiste. Porque cuando te conectas con alguien de esa manera, no solo compartes tu cuerpo, también compartes tu esencia. No importa si crees en esto o no, no importa si lo ignoras. Sucede. J.J. Benítez, en su obra El Testamento de San Juan, habla sobre cómo los lazos invisibles que creamos con otros pueden seguir afectándonos, incluso cuando la relación parece haber terminado. Y la intimidad es el lazo más poderoso de todos. Así que pregúntate, ¿con quién estás compartiendo tu energía? ¿Realmente vale la pena llevar contigo todo lo que esa persona carga? Si quieres entender el impacto real de cada encuentro íntimo en tu vida, quédate hasta el final de este video. No solo cambiará la forma en que ves la intimidad, cambiará la forma en que ves tu propia energía. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Lo que vas a descubrir puede transformar tu manera de entender las relaciones para siempre. Si después de un encuentro íntimo, en lugar de sentir plenitud, sientes agotamiento, ansiedad o un vacío difícil de explicar, no es casualidad. No es simplemente tu mente jugándote una mala pasada. Es la energía de otra persona fusionándose con la tuya, dejando una huella que no puedes ver, pero sí sentir. El problema es que nadie nos habla de esto. Nos enseñan sobre precauciones físicas, pero nunca sobre precauciones energéticas. Nos advierten sobre enfermedades, pero no sobre las cargas emocionales y espirituales que podemos absorber de alguien más. Nos dicen que protejamos nuestro dinero, nuestras contraseñas, nuestras casas, pero nunca nos enseñan a proteger nuestra propia esencia. Y sin darnos cuenta, terminamos compartiendo lo más valioso que tenemos con personas que tal vez no merecen llevarse una parte de nosotros. Porque cada persona con la que decides compartir tu intimidad no solo deja su piel sobre la tuya, deja su historia, sus miedos, sus traumas no resueltos. Y si esa persona carga con sombras, con heridas que nunca ha sanado, con frustraciones acumuladas, ¿realmente crees que puede salir ileso de ese intercambio? La ciencia ya ha demostrado que las emociones tienen un impacto físico real en nosotros. Que la ansiedad, el miedo, la tristeza, no son solo estados mentales, sino energías que alteran nuestra biología. Ahora imagina lo que ocurre cuando te unes íntimamente con alguien que carga con estas energías. No necesitas verlas para que se adhieran a ti. Basta con sentirlas. Por eso hay personas que, después de un encuentro aparentemente insignificante, sienten que algo en ellas cambió, como si hubieran perdido parte de su luz sin saber cómo ni por qué. J.J. Benítez habla sobre cómo existen lazos invisibles que nos unen a ciertas personas, incluso cuando el tiempo ha pasado, incluso cuando todo contacto se ha roto. Y es que el cuerpo puede olvidar, pero la energía no. El alma recuerda. Y si no eres consciente de esto, podrías seguir atado a energías que no te pertenecen, a recuerdos que no pediste conservar, a emociones que nunca fueron tuyas, pero que ahora pesan sobre ti. Esto explica por qué, aunque una relación haya terminado, aunque la persona ya no esté en tu vida, sigues sintiéndola presente de alguna manera. Sigues soñando con ella. Sigues recordando momentos que ya deberían haber desaparecido. No es solo nostalgia.
No es solo costumbre. Es el vínculo energético que quedó sin cortar. Y cuantos más encuentros sin conciencia acumules, más lazos crearás. Más difícil será liberarte. Más fragmentado te sentirás sin entender por qué. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que, tras estar con alguien, tu estado de ánimo cambió sin motivo aparente? ¿Qué te costaba concentrarte? ¿Que tu energía estaba baja? ¿Que algo dentro de ti se sentía distinto? Si nunca has pensado en esto, es hora de que empieces a hacerlo. Porque la intimidad no es solo placer. Es un intercambio. Y si no tienes cuidado, podrías estar absorbiendo más de lo que imaginabas. Y si crees que todo esto es exagerado, espera a descubrir lo que sucede cuando estos lazos se acumulan con el tiempo, cuando el peso de las energías ajenas se convierte en una carga que ni siquiera sabías que llevabas. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente cansado, con la mente nublada, con una tristeza que no tiene una causa aparente, tal vez estés cargando energías que no son tuyas. Tal vez, sin darte cuenta, sigues atado a alguien que ya no forma parte de tu vida, pero cuya energía aún habita en ti. Porque cada encuentro íntimo deja una marca. Y no es una metáfora. Es una realidad espiritual que la mayoría elige ignorar. Piensa en esto. ¿Por qué algunas personas son imposibles de olvidar aunque el tiempo pase? ¿Por qué hay relaciones que, aunque hayan terminado, siguen pesando como si aún estuvieran vivas? ¿Por qué hay quienes, por más que intentan seguir adelante, siguen sintiendo una conexión invisible con alguien de su pasado? Esto no es solo una cuestión emocional. Es un vínculo energético que quedó sin cerrar. Las antiguas tradiciones espirituales hablaban de los lazos del alma, hilos invisibles que se crean entre dos personas cuando comparten su esencia. Y aunque la sociedad moderna se empeñe en reducirlo todo a simple química o atracción física, la verdad es que estos lazos siguen existiendo, nos guste o no. Por eso hay personas que, aunque rompan todo contacto, aunque bloqueen a su expareja, aunque intenten distraerse con nuevas experiencias, siguen sintiendo su presencia en algún nivel. Siguen soñando con ellas. Siguen recordándolas en momentos inesperados. Y cuanto más ignoras estos lazos, más poder les das. Ahora imagina lo que sucede cuando estos vínculos no se crean con una sola persona, sino con muchas. Cada encuentro sin conciencia es un hilo más que te ata. Un peso más que se suma. Y sin darte cuenta, puedes terminar con una carga tan grande que ni siquiera recuerdas cómo empezó. Es como caminar con una mochila llena de piedras, sin saber que tú mismo fuiste colocando cada una de ellas ahí. Por eso muchas personas sienten que han perdido algo de sí mismas después de compartir su intimidad con demasiadas personas sin realmente conectar. Se sienten fragmentadas, como si algo dentro de ellas se hubiera ido desvaneciendo con el tiempo. Porque cada vez que compartes tu cuerpo, compartes tu energía. Y si esa energía no es protegida, si no eres consciente de a quién le permites entrar en tu campo, puedes terminar acumulando no solo recuerdos, sino emociones, traumas y cargas que nunca fueron tuyas. ¿Y cómo se corta un lazo energético? ¿Cómo puedes recuperar tu esencia después de haberla compartido con quienes no supieron valorarla? Aquí es donde la mayoría falla. Porque creen que basta con alejarse físicamente de alguien para que el vínculo desaparezca. Pero la realidad es que, si no tomas acción, estos lazos pueden seguir influyendo en tu vida durante años. Y lo más peligroso de todo esto es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos cargando, hasta que ya es demasiado tarde. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando acumulas demasiados lazos sin resolver, demasiadas conexiones inconscientes, demasiadas energías ajenas impregnadas en tu ser, algo dentro de ti cambia. Al principio, no lo notas. Crees que solo es cansancio, estrés, un bajón emocional sin importancia. Pero con el tiempo, esa sensación se vuelve parte de ti. Te acostumbras a cargar con emociones que ni siquiera te pertenecen. Te vuelves más irritable sin razón aparente. Sientes ansiedad en momentos en los que deberías estar en paz. Y lo peor, pierdes claridad sobre quién eres realmente. Porque cuando te fusionas con tantas energías sin conciencia, empiezas a confundirte con ellas. Empiezas a olvidar cuál es tu verdadera esencia. Y eso es lo que fragmenta a tantas personas. Es por eso que hay quienes, después de años de relaciones superficiales, sienten un vacío que no pueden explicar.
Saltan de una conexión a otra, buscando algo que ni siquiera saben definir. Y aunque llenan sus días de experiencias, de compañía, de placer instantáneo, cada vez se sienten más vacíos, más desconectados de sí mismos. Porque lo que buscan desesperadamente no es otra persona. Lo que buscan es la parte de su alma que han ido perdiendo en el camino. Y lo más preocupante es que, si nunca despiertan, pueden pasar toda la vida sin recuperarla. Porque la mayoría de las personas que arrastran lazos energéticos ni siquiera son conscientes de ello. Se convencen de que ya han superado el pasado, de que han seguido adelante, de que nada de lo vivido les afecta, hasta que, en un momento inesperado, el recuerdo vuelve. Un aroma, una canción, un lugar, y de repente, esa persona que creías olvidada está otra vez en tu mente, en tu corazón, en tu energía. ¿Por qué sucede esto? Porque el lazo sigue ahí. Porque lo que se une a nivel energético no se rompe solo con el tiempo. Y aquí está el problema. Cuanto más ignoras un lazo, más poder le das. Cuanto más intentas suprimirlo, más profundo se arraiga en tu ser. Es como un nudo invisible que se aprieta cada vez que evitas enfrentarlo. Por eso hay quienes, aunque intentan sanar, aunque buscan nuevas relaciones, aunque se enfocan en su crecimiento personal, siguen sintiendo la sombra de su pasado en cada paso que dan. Porque no basta con querer soltar. Tienes que cortar. Tienes que desatar esos hilos invisibles que te siguen atando a personas que ya no forman parte de tu presente. Y para hacerlo, necesitas algo más que intención. Necesitas un acto consciente. En muchas culturas ancestrales, el proceso de liberación energética era un ritual sagrado. Se entendía que la conexión entre dos personas no solo ocurría en el plano físico, sino también en el espiritual, y que al separarse, cada uno debía recuperar su propia energía. Hoy, en el mundo moderno, hemos olvidado esto. Creemos que podemos acumular encuentros sin consecuencias. Creemos que podemos compartir nuestro cuerpo sin compartir nuestra esencia. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué hay personas que, después de múltiples relaciones, se sienten más vacías que nunca? Porque han dejado demasiado de sí mismas en el camino. Porque han compartido su energía con quienes no la merecían, y ahora sienten que algo en ellas se ha desgastado. Y si tú alguna vez has sentido esto, si alguna vez te has preguntado por qué sientes un peso que no puedes explicar, tal vez sea el momento de recuperar lo que es tuyo. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿cómo se corta un lazo energético? Porque muchas personas creen que basta con distanciarse, con olvidar, con reemplazar un amor con otro. Pero si fuera tan fácil, no habría tantas personas atrapadas en el recuerdo de alguien que ya no está. No. La verdadera liberación requiere algo más profundo. Y si de verdad quieres recuperar tu energía, si quieres dejar de cargar con la historia de quienes ya no forman parte de tu vida, hay un paso crucial que debes dar. Pero antes de revelarlo, quiero que te preguntes una última cosa: ¿qué parte de ti has estado entregando sin darte cuenta? Porque la respuesta a esa pregunta es el primer paso para tu liberación. Porque la verdad es que, sin darte cuenta, podrías haber entregado mucho más que tu tiempo, tu cuerpo o tu amor. Podrías haber entregado tu paz. Podrías haber entregado tu luz. Podrías haber entregado una parte de ti que, hasta hoy, no has logrado recuperar. Y si no te detienes a mirar en tu interior, si no eres consciente de lo que sigues cargando, puedes pasar toda la vida sintiendo un vacío sin entender de dónde viene. Pero aquí está la clave: ese vacío no es porque te falta algo, es porque has dejado demasiado en otras personas. Personas que, tal vez, ni siquiera supieron valorar lo que les diste. Personas que se llevaron una parte de tu energía sin darte nada a cambio. Personas que dejaron su sombra en ti y siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Y mientras tú intentas comprender por qué sigues sintiendo esa conexión, ellos pueden estar viviendo su vida sin la menor conciencia de lo que dejaron en ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que, después de estar con alguien, parecen florecer, mientras que otras quedan devastadas? ¿Por qué hay quienes, tras una relación, encuentran fuerza y propósito, mientras que otros se sienten más rotos que nunca? La diferencia está en la energía. Si te uniste a alguien que vibraba en amor, en gratitud, en conciencia, entonces, esa unión pudo haberte elevado. Pero si te uniste a alguien que cargaba miedo, ira, heridas no sanadas, entonces, esa energía se filtró en ti,
como una tinta oscura que mancha el agua clara. Y si nunca limpiaste esa energía, si nunca cortaste ese lazo, es posible que aún estés sintiendo sus efectos. Porque la intimidad no es solo placer. Es transferencia. Es intercambio. Es conexión, para bien o para mal. Y si nunca aprendiste a proteger tu energía, si nunca aprendiste a recuperar lo que diste, podrías seguir cargando con historias que no son tuyas. Con recuerdos que ya no deberían estar en tu mente. Con emociones que ya no deberían estar en tu corazón. Por eso es tan importante que entiendas esto. No todas las personas merecen acceso a tu energía. No todas las personas merecen llevarse una parte de ti. No todas las personas tienen el derecho de entrar en tu campo vibracional y dejar su huella ahí. Pero hasta que no tomes conciencia de esto, seguirás compartiéndote sin filtro, seguirás creando lazos sin intención, seguirás permitiendo que tu esencia se fragmente un poco más, con cada encuentro, con cada historia, con cada persona que no tenía que estar ahí. Ahora dime, ¿realmente has sido consciente de con quién has compartido tu energía? Porque si nunca lo has pensado, si nunca te has preguntado cómo recuperar lo que has entregado, entonces es momento de que descubras el único método real para cortar esos lazos y recuperar tu poder. Y es algo que la mayoría nunca se atreve a enfrentar porque cortar un lazo energético no es solo alejarse de una persona. No es solo bloquear su número o eliminar sus fotos. No es solo intentar olvidar. Si fuera así de fácil, no habría tantas personas atrapadas en relaciones que ya terminaron. No habría quienes, a pesar del tiempo y la distancia, siguen sintiendo esa presencia, ese peso invisible que no pueden explicar. Porque los lazos no se deshacen con la lógica. No desaparecen solo porque decides que ya no quieres sentir. Se desatan cuando liberas la energía que sigue atrapada en ti. Y aquí está el problema, la mayoría nunca lo hace. Nunca enfrentan las emociones que quedaron estancadas. Nunca cierran los ciclos que dejaron abiertos. Nunca devuelven la energía que tomaron ni reclaman la que perdieron. Por eso, aunque intentan seguir adelante, algo los sigue reteniendo. Por eso repiten los mismos patrones. Por eso siguen atrayendo el mismo tipo de personas. Por eso, aunque cambian de relación, de ciudad o de vida, las mismas emociones los persiguen. Porque no se trata de cambiar lo que está afuera. Se trata de limpiar lo que está adentro. Ahora, te preguntarás, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se corta un lazo invisible? ¿Cómo se devuelve una energía que no es tuya? ¿Cómo recuperas lo que has entregado sin conciencia? Aquí es donde muchos fallan. Porque creen que basta con una afirmación positiva. Creen que basta con decir, ya lo solté. Creen que basta con distraerse con otra relación, con otro cuerpo, con otro placer pasajero. Pero no funciona así. Si realmente quieres cerrar un lazo energético, si realmente quieres recuperar tu esencia, tienes que hacer algo que pocos están dispuestos a hacer, enfrentar lo que aún te une a esa persona. Porque cada lazo tiene un punto de anclaje. Y mientras no lo encuentres, mientras no lo reconozcas, seguirás atado sin saber por qué. Tal vez sea una emoción que quedó atrapada, culpa, dolor, arrepentimiento. Tal vez sea una promesa que hiciste y nunca rompiste, incluso en silencio. Tal vez sea un deseo no cumplido, un ¿qué habría pasado si?, que quedó flotando en tu mente. Tal vez sea una parte de ti que le entregaste a esa persona y nunca reclamaste de vuelta. Lo primero que debes entender es que tú tienes el poder de cerrar cualquier lazo que hayas creado. Pero para hacerlo, primero debes traerlo a la luz. Y aquí viene la parte más difícil. Porque para soltar de verdad, primero necesitas hacer algo que muchos evitan, mirar dentro de ti y aceptar la energía que sigue ahí. No rechazarla. No huir de ella. No disfrazarla con distracciones. Aceptar que aún está ahí. Y solo cuando la reconoces, puedes empezar a transformarla. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice. No basta con soltar a la otra persona. También tienes que soltarte a ti mismo. Soltar la versión de ti que se quedó atrapada en esa historia. Soltar el dolor, el apego, la necesidad de entenderlo todo. Soltar la idea de que el cierre vendrá de afuera, porque la única persona que puede darte esa liberación eres tú. Pero hay un último paso, el más importante de todos. Porque si no lo haces, aunque intentes cortar el lazo,
aunque intentes limpiar tu energía, podrías seguir atrapado en una sombra del pasado. Y ese paso es lo que separa a quienes realmente se liberan de quienes siguen atrapados sin darse cuenta. Y ese paso es reclamar tu energía de vuelta. Porque cortar un lazo no es solo soltar a la otra persona. No es solo cerrar una historia. No es solo aceptar que algo terminó. Es también recuperar la parte de ti que dejaste en esa conexión. Porque en cada encuentro, en cada relación, en cada vínculo profundo, entregaste algo. Tal vez fue tu amor, tu confianza, tu esperanza. Tal vez fue tu paz, tu seguridad, tu alegría. Tal vez fue una parte de tu alma que, sin darte cuenta, se quedó atrapada en alguien que ya no está. Y si no reclamas esa parte de vuelta, si no te reconcilias con lo que entregaste, podrías seguir sintiéndote incompleto sin entender por qué. Esto es lo que muchas personas nunca hacen. Se esfuerzan en soltar a los demás, pero olvidan recuperarse a sí mismos. Se enfocan en olvidar, pero no en reconstruir lo que se perdió. Se concentran en cerrar la puerta al pasado, pero no en abrirse a una nueva versión de sí mismos. Por eso, incluso después de años, algunos siguen sintiendo que algo les falta. Porque dejaron demasiado en el camino. Porque todavía hay partes de su energía dispersas en historias que ya terminaron. Por eso, el verdadero cierre no se trata solo de olvidar. Se trata de volver a ti. De traer de regreso la luz que entregaste sin conciencia. De limpiar la energía que no te pertenece. De restaurar tu esencia, para que puedas seguir adelante sin cargas, sin sombras, sin lazos invisibles que te sigan atando a lo que ya no existe. Y aquí es donde entra el último acto de liberación. Algo que no solo corta el lazo con el pasado, sino que también restablece tu energía para que nunca más tengas que cargar con algo que no es tuyo. Porque hay una manera de hacerlo. Y es un proceso tan poderoso que, una vez que lo aplicas, sientes un alivio inmediato. Una ligereza que no había sentido en años. Un descanso profundo que solo ocurre cuando, finalmente, tu energía vuelve a ser tuya. Pero este proceso es algo que casi nadie conoce. Porque va en contra de lo que nos enseñaron. Porque no se trata de esperar que el tiempo lo cure todo. Se trata de tomar acción. Y si quieres saber cómo hacerlo, si realmente quieres liberarte de una vez por todas, necesitas conocer el método que muchas tradiciones antiguas usaban para cortar estos lazos de raíz. El único que funciona cuando el tiempo, la distancia y la voluntad no son suficientes. Y eso es lo que te voy a revelar ahora. Pero antes de revelarte este método, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Y pregúntate, ¿con quién sigo atado? Deja que tu intuición hable. No lo pienses demasiado. No analices. Solo siente. Tal vez sea un amor que creíste superar, pero que aún pesa en tu corazón. Tal vez sea alguien con quien solo compartiste una experiencia fugaz, pero que inexplicablemente sigue rondando tu mente. Tal vez sea una persona con la que ni siquiera quieres estar, pero cuya energía sigue impregnada en ti. Sea quien sea, su energía aún está en tu campo. Ahora, dime, ¿realmente quieres seguir cargando con esto? Porque aquí está la verdad que nadie nos dice. Tú tienes el poder de liberar lo que ya no te sirve. No necesitas esperar años para que el tiempo haga su trabajo. No necesitas resignarte a vivir con la sombra de alguien más. Solo necesitas hacer algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Recuperar tu energía de forma consciente. Y aquí es donde entra el método que ha sido utilizado por antiguas tradiciones espirituales para cerrar lazos energéticos de manera definitiva. Un método que no solo corta la conexión con el pasado, sino que también restituye tu energía, limpia tu campo vibracional y te devuelve la plenitud que perdiste sin darte cuenta. Es un proceso que, si lo aplicas correctamente, te hará sentir más ligero, más libre, más en paz. Pero antes de revelártelo, hay algo más que necesitas entender. Porque la mayoría de las personas intentan cortar estos lazos sin éxito. Intentan soltar, pero el recuerdo vuelve. Intentan olvidar, pero la sensación persiste. Intentan seguir adelante, pero algo lo sigue reteniendo. Y la razón es simple: cortar un lazo no es solo una cuestión mental. No basta con querer soltar.
No basta con decidir que ya es suficiente. Tienes que hacerlo a nivel energético. Porque si el lazo se creó en un plano más profundo, la única forma de romperlo es trabajando en ese mismo nivel. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque creen que este proceso es complicado. Creen que requiere años de sanación, técnicas difíciles, rituales que pocos entienden. Pero la verdad es que existe una manera simple y efectiva de hacerlo. Una manera que te permitirá liberar lo que te pesa sin dolor, sin lucha, sin dejar cabos sueltos. Un método que, una vez que lo aplicas, te devuelve tu poder. Y ese método, te lo voy a revelar ahora mismo. Pero antes de explicarte cómo funciona este método, hay algo que debes saber. Porque cortar un lazo energético no es simplemente desear que desaparezca. No es solo repetir afirmaciones positivas. No es imaginar que la energía se desvanece y esperar que con eso sea suficiente. Si fuera tan fácil, no habría tantas personas atrapadas en relaciones que ya terminaron. No habría quienes, después de años, siguen sintiendo la presencia de alguien en su vida. No habría quienes, aunque no quieran, siguen soñando con esa persona, sintiendo su energía, recordándola en momentos inesperados. Y la razón por la que muchos no logran liberarse es porque siguen alimentando el lazo sin darse cuenta. Cada vez que piensas en esa persona con nostalgia, refuerzas la conexión. Cada vez que revisas su perfil, su foto, sus mensajes antiguos, mantienes el lazo activo. Cada vez que hablas de ella, que recuerdas lo que vivieron, que sientes emociones intensas por lo que pasó, sigues atado. Porque la energía sigue fluyendo. Porque lo que alimentas con tu atención, crece. Porque aunque físicamente esa persona ya no esté en tu vida, tú sigues sosteniendo el vínculo. Y aquí está la clave, no puedes cortar un lazo mientras sigas sosteniéndolo. Si realmente quieres recuperar tu energía, si realmente quieres cerrar esa conexión, tienes que hacer algo más profundo. Algo que no solo rompa el lazo, sino que también te libere de la necesidad de seguir sosteniéndolo. Y ese proceso tiene 3 fases esenciales. 1. Reconocer el lazo, porque no puedes cortar lo que no reconoces. 2. Liberar la energía atrapada, porque mientras esa carga siga dentro de ti, el lazo seguirá activo. 3. Recuperar tu esencia, porque el verdadero cierre no es solo soltar, es volver a ti. Cada una de estas fases es fundamental. Si omites una, el lazo no se rompe por completo. Si intentas soltar sin liberar la carga emocional, la conexión sigue viva. Si cortas el lazo pero no recuperas tu energía, seguirás sintiendo que algo te falta. Y la mayoría de las personas solo intenta hacer una parte del proceso. Por eso no logran liberarse. Pero cuando aplicas estas 3 fases juntas, algo cambia de inmediato. Es como si, de repente, sintieras un peso salir de ti. Como si la presencia de esa persona ya no tuviera poder sobre tu energía. Como si, por primera vez en mucho tiempo, volvieras a sentirte completo. Antes de cerrar este video, quiero que te hagas una última pregunta. ¿Cuántas partes de ti siguen atrapadas en historias que ya deberían haber quedado atrás? ¿Cuántos lazos invisibles siguen pesando en tu energía, incluso sin que te des cuenta? A lo largo de la vida, dejamos fragmentos de nuestra esencia en personas, momentos y recuerdos que quizás nunca nos devolverán lo que dimos. Pero la buena noticia es que siempre podemos recuperar lo que es nuestro. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para soltar lo que te pesa y reconectarte con tu verdadera esencia. Así que antes de irte, quiero que recuerdes algo: tu energía es sagrada. Protégela, cuídala. Y, sobre todo, elige con conciencia a quien se la entregas. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: mi energía es sagrada, como un compromiso contigo mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.